Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera charla de este semestre del módulo de neurología vascular. La primera charla corresponde al ACV isquémico y está a cargo de Diego Alejandro Rodríguez, que en este momento es interno institucional de la cardio infantil. Adicional a eso, es el presidente del grupo de interés en neurología de la Universidad del Rosario y el vicepresidente del grupo de interés en medicina interna. Entonces, le cedo la palabra a Diego para dar inicio a la primera charla. Gracias, Sofi. Buenas tardes a todos. Hoy vamos entonces a iniciar el módulo con accidente cerebrovascular isquémico. La idea de esta charla es que sea una charla muy enfocada digamos, a cómo abordar un paciente que presenta una ACV. No vamos a profundizar tanto en fisiopatología, no vamos a profundizar tanto en síndromes específicos, sino cómo se hace el código ACV en un paciente que llega a urgencias. Entonces, la idea pues es, vamos a tener estas seis secciones. Vamos a hablar un poco de la definición, después de los síntomas más clave para uno identificar una ACV. Después vamos a hablar del código como tal, las indicaciones para trombectomía mecánica, la prevención secundaria y el tratamiento de las complicaciones que pueden surgir durante el manejo de una ACV. Entonces, lo primero pues, es la definición. Sabemos que la ACV es la segunda causa de mortalidad y es la tercera causa de discapacidad en adultos en el mundo. Sabemos también que es una enfermedad que afecta a muchas personas. De hecho, se estima que afecta a 13.7 millones de personas en el mundo cada año. Y tenemos una frecuencia de más o menos el 70% de los ACVs en el mundo. Es decir, 7 de cada 10 ACVs son isquémicos y los 3 restantes serán hemorrágicos. En cuanto a la prevalencia, se estima que una de cada 4 personas a lo largo de la vida va a experimentar un ACV isquémico. Cuando miramos a la distribución global de esta enfermedad, pues vemos que se correlaciona un poco con la edad. Los países de Europa, de Norteamérica, de algunas regiones de Asia, en donde pues, existe una mayor longevidad, tienen también una mayor incidencia de accidente cerebrovascular y pues este es uno de los principales factores de riesgo. Digamos que todavía en nuestro país y en la región de Sudamérica, la incidencia es relativamente baja comparada con algunas partes del mundo, sobre todo con Europa y Estados Unidos. Y ya entrando pues a la definición de un accidente cerebrovascular, existen muchas causas que pueden llevar a que se desarrolle un accidente cerebrovascular. La más común, probablemente la más importante, es esta que vemos acá, que es un coágulo de fibrina, o bueno, esta que vemos acá también, que ocurre por una placa aterosclerótica. Puede ser a nivel carotidio, puede ser a nivel de la arteria cerebral media, puede ser a nivel de cualquiera de las otras arterias. Y tenemos también otras causas. Podemos tener un ACV embólico, los pacientes con fibrilación auricular. Podemos tener ACVs de arterias perforantes, que usualmente son por degeneración, por hipertensión. Este es un fenómeno que se llama lipohialinosis cerebral. Podemos tener también zonas de infarto cerebral cuando disminuye súbitamente el gasto cardíaco. Y lo más importante que hay que llevarse de esta imagen es que en términos de la fisiopatología de la CB podemos dividirlo en dos regiones. Si, por ejemplo, aquí tenemos un coágulo de fibrina que está ocluyendo la arteria cerebral media, tenemos una región, que es esta que estamos viendo en azul, que es una región del core isquémico. Es la región que no existe probabilidad alguna de salvarla, es una región que ya está en necrosis liquefactiva, que ya no hay nada que hacer. Y tenemos una región adyacente, que es la penumbra isquémica, que está presentando muchos cambios a nivel celular, está presentando pues depresión de ATP, alteraciones que eventualmente van a llevar a necrosis, pero que todavía se puede recuperar si se restablece el flujo sanguíneo a tiempo. Y la razón por la cual esto ocurre es porque normalmente hay algo de circulación colateral a través, por ejemplo, de la arteria cerebral posterior en las regiones basales o de la arteria cerebral anterior. Entonces, este concepto va a ser importante sobre todo para entender cómo está cambiando el manejo de los ACVs y cómo podría cambiar a futuro cuando hablamos de indicaciones de trombectomía mecánica.
En cuanto a los territorios vasculares, como les decía, no vamos a profundizar en cada uno de los múltiples síndromes que existen de ACV, dependiendo de la arteria en particular que se ve afectada, pero hay unas generalidades que sí debemos conocer. La mayor parte de la corteza cerebral, sobre todo en la cara lateral, va a estar irrigada por la arteria cerebral media. Y la oclusión de la arteria cerebral media o sus ramas es la variante más frecuente del accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, este es definitivamente el cuadro que tenemos que conocer mejor. Sabemos que la circulación anterior está dada por la arteria cerebral anterior y eso incluye corteza prefrontal, incluye la región del miembro inferior del homúnculo motor y el homúnculo sensitivo, e incluye también algunos centros de control de esfínteres. Igualmente, sabemos que la corteza visual y el lóbulo occipital están irrigados por la arteria cerebral posterior y tenemos algunas arterias ya específicas de ganglios basales, como las arterias lenticulostriadas. Tenemos también las arterias que van a dar irrigación al cerebelo y pues van a tener unos eh, signos y síntomas más relacionados con estas regiones, con alteración de pares craneales, con ataxia, con alteraciones de la coordinación y de la marcha. Y pues estas digamos que son los diferentes cuadros que podemos presentar. Entrando a hablar de los más frecuentes y los que usualmente uno ve en la clínica, son cualquiera de estos tres. Estos tres son probablemente los que más se ven y de pronto aquí podríamos añadir el de la carótida interna, que es cuando tenemos un cuadro mucho más severo, pero lo más frecuente es que ustedes vean que un paciente llega a urgencias, generalmente traído por un familiar o traído en ambulancia, porque o empezó a hablar raro, o dejó de mover la mitad del cuerpo, o se le torció la cara, o dejó de sentir en la mitad del cuerpo. Y eso es normalmente como lo refieren los familiares. Lo encontré esta mañana y estaba hablando raro, entonces lo traje. O lo encontré esta mañana y no podía mover una pierna, o no podía mover una pierna y un brazo del mismo lado. Y algunos menos frecuentes, por ejemplo, las alteraciones visuales, que algunos pacientes a veces las refieren, no son tan notorias como la pérdida de la movilidad de un hemicuerpo, pero también es un motivo de consulta que uno se encuentra en la clínica, acompañado sobre todo de alteraciones sensitivas. Entonces, digamos que el diagnóstico de la ACV va a ser un diagnóstico clínico y el inicio del código ACV depende del contacto que tiene el médico con el paciente cuando llega al servicio de urgencias y si sospecha o no que ese paciente pueda tener un accidente cerebrovascular. Entonces, reconocer estos signos y estos síntomas que son muy sugestivos de una ACV, pues es importante para activar el código y que podamos hacer todo lo que viene aquí a continuación. Hay algunas escalas, conocemos la escala FAST en Estados Unidos, acá en Colombia se valida la escala CORRE, que son escalas diseñadas para que la población general conozca los síntomas más frecuentes de una ACV, pueda reconocerlos y pueda acudir rápidamente al servicio de urgencias, similar a cómo ocurre cuando a una persona le duele el pecho, por ejemplo, y sabe que se puede estar infartando. Pero digamos que estas escalas están más diseñadas para el uso en la población general y no tanto para el uso hospitalario. Hay otras escalas que sí se pueden utilizar a nivel hospitalario para, digamos, la sospecha clínica de una ACV, como la escala de Cincinnati, pero realmente lo que prima aquí es reconocer el cuadro clínico del paciente y, digamos, el juicio clínico del médico que lo está evaluando. Entonces, una vez nosotros sospechamos que el paciente tiene una ACV, porque identificamos que tiene pérdida de la fuerza, porque identificamos que tiene alteración de la sensibilidad, del lenguaje, entonces lo que debemos hacer es estas 5 cosas que están acá. No son una serie de pasos que hay que seguir, no quiere decir que lo primero es el punto 1 y el punto 5, realmente todo esto ocurre al tiempo. Eh, si hay varias personas, por ejemplo, tenemos en un caso de la vida real, a jefe de enfermería monitorizando al paciente, al interno hablando con el familiar para conocer las contraindicaciones a la alteplaza, al médico neurólogo o intensivista o el residente que está a cargo pues evaluando al paciente, determinando la severidad de la CV, haciendo la orden para pedir la neuroimagen, todo ocurre al tiempo, pero es importante generar como una serie de pasos y estructurar esto en, digamos, en nuestra cabeza para saber, bueno, qué tengo que hacer cuando veo un paciente que se presenta con un posible CV isquémico y qué tengo que hacer cuando activo el código. Entonces, las 5 cosas que hay que hacer es, primero, determinar la severidad y el tiempo de inicio de la CV. Lo segundo es solicitar una neuroimagen. Entonces ya vamos a ver cuál y esto cambia según lo que nos diga el paciente, pero generalmente va a ser un TAC simple, sin contraste. Pedir exámenes de laboratorio. Vamos a ver cuáles exámenes de laboratorio se tienen que pedir
inmediatamente y cuáles se pueden pedir y no alteran, digamos, la conducta inicial. Monitorizar y manejar los signos vitales del paciente. Y esto es muy importante porque el inadecuado manejo de los signos vitales del paciente pues podría ser una contraindicación para inicio de la alteplasa, por ejemplo, el paciente que llega hipertenso, o no tratar eh, una hipotermia o una fiebre, pues se puede asociar con mayores resultados negativos. Y lo último es evaluar las contraindicaciones a la alteplasa e iniciar terapia. Y esto generalmente es sentarse con el familiar y tener como una lista y empezar digamos, como a chulear cada una de las cosas que nos podría contraindicar. Entonces, bueno, el paciente toma anticoagulantes, sí o no, el paciente ha sufrido hemorragias intracerebrales, lo han operado recientemente, de qué lo operaron recientemente, y vamos a ver que todo eso es importante para nosotros definir cuál va a ser el enfoque de ese paciente. Si ese paciente se le va a hacer trombectomía mecánica, si se le va a hacer trombólisis farmacológica, cómo lo vamos a enfocar. Entonces, el primer paso del esquema que estamos creando en nuestra cabeza es determinar la severidad y el tiempo de inicio de los síntomas de la ACV. Las guías de stroke del año 2019 nos recomiendan utilizar la escala NIS. Existen otras escalas disponibles, pero definitivamente esta es la más conocida, la más estudiada, y pues es una de las más útiles y las que más se usa en la clínica. Es importante saber que la escala NIS, que vamos a ver ahorita que evalúa, los resultados se correlacionan con la severidad del cuadro clínico y con la extensión de la ACV. Asimismo, entre más grande sea el ACV, mayor va a ser la probabilidad de conversión hemorrágica. Si yo tengo un NIS, por ejemplo, de 23 puntos, 25 puntos, que ahorita vamos a ver que nos habla de un compromiso severo del paciente, probablemente de un infarto, por ejemplo, del M1 de la arteria cerebral media, que compromete prácticamente toda la circulación de la corteza de un lado, pues no toda, pero una muy buena parte de la circulación de la corteza de un lado, pues todo ese tejido que está en necrosis es muy vulnerable a transformación hemorrágica, a que si yo le pongo alteplasa al paciente y soluciono el coágulo que está generando el ACV, pues ese tejido se puede convertir en una hemorragia intracerebral. Y asimismo, un NIS muy bajo también nos va a indicar de que probablemente el riesgo-beneficio de tratar al paciente no necesariamente sea tan bueno. Si el paciente tiene un NIS de 2 puntos y lo único que tiene es alguna alteración leve de la sensibilidad, pues probablemente puede vivir con eso y poniendo el alteplasa, el riesgo de transformación hemorrágica es mayor a lo que yo podría realmente ofrecerle al paciente en términos del tratamiento. Algo muy importante del NIS es que ustedes deben puntuar únicamente lo que observan, no lo que creen y no lo que no darle al paciente ninguna ayuda para que mejore el puntaje. Entonces, pues si el paciente al primer intento no puede mover un brazo, digamos que no tenemos que volver a repetir el intento, no tenemos que tratar de ayudarlo para que lo pueda hacer. No necesariamente a todos los médicos les va a dar lo mismo, tiene una variabilidad moderada, pero digamos que desde que no se pase de 22 o de 25, que es el punto de corte de las guías, o no sea menor a 5, pues está en un rango en el que de todas maneras se va a tratar el paciente. Y los tiempos de inicio de los síntomas que tenemos que tener siempre en nuestra cabeza son los siguientes. El primero es de 0 a 3 horas, que es donde tenemos un mayor beneficio para el manejo con terapia farmacológica. De 3 a 4.5 horas, donde todavía existe un beneficio para el manejo con alteplasa y se puede dar. Menos de 6 horas, que va a ser importante para determinar trombectomía mecánica. Más de 24 horas o al irse a dormir, que es cuando hablamos de una CB del despertar y realmente no sabemos cuánto lleva de síntomas el paciente. Entonces, una vez estamos determinando la severidad, pues, tenemos aquí la escala NIS, nos habla de diferentes categorías, mira, el nivel de conciencia, la orientación, los movimientos oculares, los campos visuales, la movilidad de las 4 extremidades, em, el lenguaje, la articulación del lenguaje, si hay heminegligencia o no. Pues lo que les decía, si tenemos un puntaje menor a 5, donde el compromiso es leve, pues aquí tenemos que evaluar si realmente vale la pena tratar al paciente. En el estudio original, donde se validó esta escala, que fue el NINS, que fue de los primeros estudios que evaluó el uso de alteplasa en ACV isquémico, pues se encontró que un riesgo mayor a 20 o 22, sobre todo el punto de corte ahí fue 22, se asocia con un alto riesgo de transformación hemorrágica. Posteriormente se ha subido un poco el punto de corte, hoy las guías hablan de 25, pero de todas maneras hay que saber que un NIS mayor a 22 tiene un alto riesgo de transformación hemorrágica si se trata con alteplasa.
Y otra escala muy importante que tenemos que conocer también en cuanto a la severidad es la escala modificada de ranking. Tenemos que saberla previo al inicio de los síntomas y la escala de ranking actual. Y esto es muy importante porque nos habla de qué tan comprometido y qué tan funcional era el paciente antes de tener su ACV. En la clínica se observa que muchos de los pacientes con un accidente cerebrovascular por lo general son de 80, 85, 70 años. Y cuando un paciente, por ejemplo, de 80 años llega, hay que también tener en cuenta, bueno, antes del ACV, esta persona era capaz de realizar sus funciones diarias, de bañarse, vestirse, tenía lazos con sus amigos o con su familia, podía realizar sus actividades, requería ayuda para movilizarse, para cuidarse a sí mismo, para caminar. Si el paciente tiene una funcionalidad muy pobre antes del ACV, pues digamos que el riesgo-beneficio de tratarlo y lo que se le puede ofrecer al paciente con el tratamiento probablemente no supera los riesgos que todo tratamiento lleva, y sobre todo un tratamiento con alteplasa, que pues vamos a ver que tiene algunas complicaciones. Digamos que el riesgo-beneficio no es tan bueno. Entonces, siempre lo ideal sería tener un paciente que tenga un ranking eh, máximo de 1 o 2 puntos. Ya vamos a ver ahorita las indicaciones en particular, pero sí es muy importante tomarlo, y a veces también en la clínica se toma el Bartel como para complementar el ranking. Digamos que las guías de stroke hablan específicamente de esta escala, pero la escala de Bartel también se utiliza mucho en el servicio de urgencias para evaluar qué tan funcional era el paciente, sobre todo si tenemos un familiar a quien podemos hacerle todas las preguntas. Lo segundo entonces sería solicitar una neuroimagen. La neuroimagen dijimos que va a ser casi siempre el TAC de cráneo sin contraste. La razón es que el diagnóstico de la ACV es clínico. Entonces, yo sospecho que el paciente tiene una ACV y a mí no me interesa realmente confirmar el ACV con el TAC sin contraste. A mí lo que me interesa es descartar una hemorragia intracraneal, porque digamos que la probabilidad de que yo identifique la oclusión en un TAC si han pasado menos de 6 horas del inicio del cuadro es baja. Hay algunos signos en particular. Podemos tener el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que lo vamos a ver ahorita, que es un signo que indica en TAC que puede haber un accidente cerebrovascular. Pero no es lo importante. Lo importante es descartar con la imagen que el paciente no tenga un ACV hemorrágico, porque si el paciente tiene un ACV hemorrágico, definitivamente no se beneficia de la administración de un agente como la alteplasa, que lo que va a hacer es favorecer que la sangre se vuelva, digamos, más líquida, menos viscosa, y pues podría empeorar esta hemorragia. Eh, Definitivamente es una herramienta mucho más disponible en la mayoría de los hospitales, se puede hacer más rápidamente, comparándola, por ejemplo, contra la resonancia magnética, que puede identificar cambios de ACV minutos después del inicio de los síntomas, pero no está disponible en todos los sitios y toma mucho más tiempo realizarlo. Y pues además el TAC fue la única modalidad de imagen que se utilizó en los primeros estudios de alteplasa, el que les comentaba ahorita, el NINS en Estados Unidos y el ECAS-3 en Europa. Entonces, pues digamos que la evidencia que demuestra que la alteplasa funciona ya está probada y se probó con el TAC y no hace falta pedir una imagen más compleja. Entonces, esta va a ser nuestra imagen de elección. Y pues acá está algunas de las cosas que podríamos encontrar. Entonces, como les decía, podemos tener el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Vemos cómo de un lado se ve la arteria cerebral media, digamos, de un color mucho más claro, mientras que del otro lado no resalta. Y esto nos puede indicar que tenemos un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media, en este caso la arteria cerebral media derecha. Podemos tener también hipodensidades. Aquí tenemos una hipodensidad insular izquierda, nos indica que puede haber una zona de hipoperfusión y de isquemia en esta región. Y como les decía, usualmente esto se ve a las 6 horas del inicio de los síntomas aproximadamente. Entonces, pues tengan en cuenta que si la alteplasa la puedo utilizar hasta las 4.5 horas, lo más probable es que en la ventana en la que puedo utilizar la alteplasa y puedo realmente ofrecerle ese manejo psicológico al paciente, lo más probable es identificar ningún cambio con el TAC. Y lo que sí es importante entonces sería, como este caso, identificar una hemorragia intracerebral que me contraindicaría completamente un manejo farmacológico. Y en ese caso, pues tendríamos que pensar en otras opciones de tratamiento. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar otras imágenes? Que sería, digamos, lo importante también como para saber cuáles son las excepciones a la regla. La guía nos dice que si tenemos una resonancia magnética disponible, que no va a demorar el inicio del tratamiento, es decir, si yo puedo llevar al paciente a resonancia inmediatamente, también se puede utilizar.
Y pues como les decía, aquí sí es posible que con la resonancia yo pueda identificar la zona de la ACV, incluso 3 minutos después del inicio de los síntomas, y pues sepamos exactamente en dónde está. Pero digamos que más allá de que el paciente, si el paciente tiene una indicación para nosotros hacer una trombectomía mecánica, es decir, para entrar y quitar el coágulo, entre comillas, manualmente, pues nos interesa saber dónde está el coágulo. Pero si el paciente tiene una indicación para tratamiento farmacológico, aunque es importante saber dónde está el sitio de la lesión, pues no es lo más importante. Entonces, si nos va a demorar el tratamiento, es preferible utilizar un TAC sin contraste. Y tenemos algunos pacientes donde podemos utilizar una angiotomografía o una angioresonancia ponderada por difusión. Y esta va a ser muy, muy, muy importante en los pacientes que son candidatos a trombectomía mecánica entre 6 a 24 horas del inicio de los síntomas, cuando ya, digamos, no hay ventana para realizar un manejo farmacológico. Y también en los pacientes con ACV del despertar. Entonces, como no conocemos el inicio de los síntomas en los pacientes que fueron encontrados, por ejemplo, por un familiar cuando se despertaron con hemiparesia y, y no se sabe a qué horas empezaron los síntomas. La última vez que lo vieron bien fue antes de acostarse a dormir. Entonces aquí también sería útil realizar este tipo de imágenes y de hecho es lo que se hace en la Fundación Cardioinfantil. Cuando llega una ACV del despertar, inmediatamente pasa a angioresonancia ponderada por difusión y pues ahí se evalúa el grado de compromiso y si el paciente es candidato para trombectomía mecánica o qué otro manejo se le podría ofrecer o si definitivamente no es candidato para ningún manejo. Pasando entonces al tercer componente de este contacto inicial con el paciente, tenemos los laboratorios. Y aquí es muy importante llevarse para la casa que el único examen que puede diferir el tratamiento es una glucometría. Y una glucometría toma menos de un minuto hacerla. Uno le dice al jefe que la haga y inmediatamente la tienen. Entonces, es lo único que puede demorar. Todo lo demás, un electrocardiograma, un hemograma, función renal, tiempos de coagulación, todo lo demás hace que uno dependa del tiempo de procesamiento de la muestra, del laboratorio y eventualmente pues esto va a terminar demorando el inicio del tratamiento. Entonces, y la razón por la que la glucometría sí puede diferir la terapia con alteplasa es porque una hipoglicemia menor a 50 puede generar síntomas que simulan los síntomas de una ACV. Entonces, en este caso, sería la única indicación para yo, bueno, primero trato la hipoglicemia y después sí evalúo si el paciente necesita o no necesita un manejo para su ACV. En todos los demás escenarios, pedir un examen, digamos que lo que va a hacer es demorarnos el tratamiento, a menos, y eso es importante, a menos de que haya una razón para yo pedir el examen. Por ejemplo, si el paciente viene con anticoagulado, con warfarina, por ejemplo, y en los últimos días se la suspendieron y yo necesito saber en cuánto está el INR para saber si puedo o no utilizar alteplasa. Entonces, en ese caso sí podría considerar, dependiendo del cuadro clínico, solicitar los tiempos de coagulación primero. Digamos que son casos muy particulares porque ya vamos a ver que, bueno, si el paciente viene anticoagulado pleno con heparina, pues de todas maneras no se le puede poner. Entonces, ya cuando entremos a ver las contraindicaciones de la alteplasa, pues hay unas situaciones muy particulares donde yo podría decidir esperar y ver los tiempos de coagulación antes de iniciar el tratamiento, pero son situaciones muy, muy puntuales. Entonces, el mensaje para la casa realmente es que lo único que hay que pedir es una glucometría. No quiere decir que los demás exámenes no se pidan, definitivamente hay que pedir un electrocardiograma y unas troponinas porque la coexistencia de fibrilación auricular, infarto agudo del miocardio y accidente cerebrovascular es alta. Hay que pedir también tiempos de coagulación, hemograma, función renal, hay que pedir electrolitos porque las alteraciones hidroelectrolíticas también pueden generar síntomas que podrían simular un ACV y hay que pedir un perfil lipídico para evaluar el riesgo que puede tener el paciente a futuro de desarrollar nuevos eventos cerebrovasculares o cardiovasculares. Pero que yo pida estos exámenes no quiere decir que yo demore el inicio del tratamiento. Entonces, estos exámenes se piden y eventualmente tendremos los resultados y analizaremos si el paciente requiere algún manejo adicional, pero no nos van a cambiar el manejo inicial del paciente. Lo siguiente sería monitorizarlo, que de hecho es de las primeras cosas que ocurre cuando el paciente viene con una ACV, pues inmediatamente pasará a una unidad de cuidado avanzado, a una sala de reanimación y pues se tomarán signos vitales, se conectará, digamos, al paciente a un monitor y entonces empezamos a mirar como, bueno, cuáles de los signos vitales tenemos que
que tratar en caso de que encontremos algún valor anormal. Entonces, lo primero es oxígeno, solo lo debemos dar en casos de hipoxemia. Si el paciente está saturando bien, si está saturando más de 94 a nivel del mar, aquí en Bogotá incluso podríamos considerar un valor menor, pero pues si el paciente tiene una buena saturación de oxígeno, no ofrece beneficio alguno. Tampoco se ha asociado con daño en estudios, o sea, por ejemplo, este estudio de Rofe en 2017 que lo publicaron en JAMA, em, pues evaluaron a un grupo de pacientes, si no estoy mal eran 8.000 pacientes con ACV, a un grupo de pacientes le dieron oxígeno, al otro grupo no le dieron oxígeno y no se encontró ni riesgos, digamos, adicionales, pero tampoco se encontró un beneficio adicional. Entonces, pues es muy importante saber que no es necesario si el paciente no está hipoxémico. La temperatura también es muy importante tratar la fiebre mayor a 38 grados. Y esto es un estudio que se realizó en Australia, donde encontraron que la hipertermia, en este caso la definieron como mayor a 39, pero la recomendación de la guía es mayor a 38 grados. La hipertermia aumenta la mortalidad intrahospitalaria en pacientes con ACV isquémico, y esto es sin importar o no de si tienen infección. Puede que llegue algún paciente con hipertermia por otra causa, de todas maneras hay que tratarla con analgésicos como acetaminofén, por ejemplo, para tratar de bajar la temperatura, porque si no, la mortalidad es ligeramente mayor. Y en cuanto a la hipotensión, entonces, pues no es claro si la hipotensión se asocia con peores resultados. Ha habido como estudios que han dicho que sí, ha habido otros estudios que han dicho que no, y tampoco es claro si hay un líquido, un tipo de líquido, solución salina normal, lactato de Ringer, que sea mejor para, digamos, para subir la tensión arterial en el paciente que llegue hipotenso. Y esto está en una revisión del 2015 de Cochrane, que pues, nos dice que podemos usar cualquiera de las dos. Lo que nos recomienda la guía es que por el momento, y en tanto no haya evidencia de si la hipotensión se asocia o no con peores resultados, pues es preferible tratarla inicialmente con líquidos endovenosos si el paciente no responde con manejo vasopresor. Y en cuanto a la hiperglicemia, la guía se añade o si se adhiere a las recomendaciones de la ADA, que para un paciente hospitalizado deberíamos mantener un nivel de glucosa sérica entre 140 y 180. Solo deberíamos tratar la hiperglicemia si está por encima de 180 y realmente los estudios que han demostrado que se asocia con peores desenlaces clínicos nos hablan de glucosas mayores a 400. O sea, ese es el punto en el que realmente la asociación es más significativa, pero la recomendación de todas maneras es tratar la hiperglicemia por encima de 180. Si no está por encima de 180, pues podemos dejarla así y digamos que cumple con las recomendaciones de la ADA. Y esta, que esta es la más importante, es el tratamiento de la hipertensión. Entonces, se conoce desde hace rato y ha estado demostrado en algunos estudios que la hipertensión permisiva es buena tanto teórica como clínicamente para los pacientes con un accidente cerebrovascular porque nos ayuda en la curva de autorregulación a mantener la perfusión cerebral constante. Y pues eso nos sirve para que las regiones que están hipoperfundidas pues se mantengan perfundidas en la medida de lo posible. El problema es que con tensiones por encima, pues con tensiones muy altas más bien, el riesgo de transformación hemorrágica, el riesgo de edema vasogénico, pues empieza a ser más alto, sobre todo si vamos a utilizar un medicamento como el alteplasa. Entonces, en los primeros estudios en los que se evaluó la alteplasa, durante la primera hora de tratamiento, la tensión arterial tenía que ser menor a 185 sistólica y a 110 diastólica. Y durante las siguientes 24 horas tenía que ser menor a 180 sistólica y 105 diastólica. Ese fue el criterio de inclusión. Los pacientes que no cumplían con este criterio no se les administró alteplasa. Entonces, no está claro el beneficio de dar la alteplasa en pacientes que llegan hipertensos y que no responden a un manejo antihipertensivo, que ya vamos a ver cómo se realiza. No quiere decir que si el paciente tiene una tensión elevada, yo no le vaya a poner alteplasa. Lo que realmente hay que hacer es tratar esa hipertensión lo más pronto posible y una vez controlemos la hipertensión, iniciar el medicamento. Digamos que el criterio de exclusión realmente está cuando a pesar del manejo antihipertensivo no logramos controlar la tensión arterial y sigue muy elevada. Entonces en ese caso realmente sí no podríamos utilizar la alteplasa. Pero incluso si el paciente, por ejemplo, viene fuera de ventana para alteplasa,
por el riesgo de edema vasogénico y de conversión hemorrágica, igual es mejor mantener las tensiones por debajo de 185-110. Entonces el mensaje tiene que ser ese. Todo paciente que venga por código ACV hay que mantener una tensión arterial menor a 185-110 en la primera hora, idealmente menor a 180-105 en las siguientes 24 horas si está en manejo con alteplasa. ¿Y cómo hacemos esto? Sería, digamos, la principal pregunta si uno tiene un paciente con una tensión arterial elevada. Entonces, pues la guía nos recomienda estos medicamentos. Podemos utilizar la betalol, que probablemente es el que más van a encontrar disponible, por lo menos en los hospitales donde nosotros rotamos como estudiantes del Rosario. También tenemos otras opciones, nicardipino, clevedipino, pero digamos que si se van a aprender alguna dosis, yo les aconsejaría que se aprendan la de la betalol, por lo menos es la que utilizamos en la Fundación Cardioinfantil, que son 10 a 20 miligramos IV, dados en 1 a 2 minutos, en un bolo pasado en 1 a 2 minutos. Y esa dosis se puede repetir una vez. Si después de repetir la dosis no mejora, pues uno podría considerar de pronto probar otro antihipertensivo o definitivamente no administrar alteplasa. Y una vez hemos iniciado la alteplasa y ya bajamos la tensión arterial del paciente, entonces tenemos que estar monitorizándola durante las primeras 2 horas cada 15 minutos, nos recomienda la guía, después cada 30 minutos durante las siguientes 6 horas y después cada hora durante las siguientes 16 horas. Entonces realmente hay que estar muy pendientes de la atención del paciente y en caso de que vuelva a ponerse hipertenso, pues considerar un nuevo bolo de la betalol o de nicardipino. Entonces, pues esto sería lo más importante. Y entonces ya habiendo hecho todos los pasos, ya le pedimos una neuroimagen al paciente, ya evaluamos la severidad de la ACV, solicitamos una glucometría y el resto de los laboratorios, pero en particular la glucometría, que es lo que nos puede demorar el tratamiento. Manejamos signos vitales y tensión arterial y ya este es el momento en el que tenemos que decidir, bueno, ¿le vamos a poner o no le vamos a poner alteplasa a este paciente? Entonces, la alteplasa es un activador del recombinante humano del plasminógeno tisular. Entonces, básicamente lo que hace es que convierte el plasminógeno en plasmina y la plasmina, pues como hemos aprendido en la cascada de la coagulación, la plasmina después va y degrada el trombo de fibrina. Entonces, básicamente lo que va a hacer la alteplasa es destruir todos los coágulos que el paciente tenga en la circulación cerebral. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones más fuertes para utilizarlo? La primera es un ACV de 0 a 3 horas de inicio de los síntomas, que fue donde les dije que había más beneficio. Los primeros estudios y los estudios que han venido en los últimos años también han encontrado que en este periodo de tiempo es donde más beneficio de la terapia se encuentra. De hecho, la administración de alteplasa es tiempo dependiente. O sea, aquí dice 0 a 3 horas, pero si yo lo puedo administrar en 1 hora, es preferible, así lo puedo administrar en 2 o en 3 horas. Entre más rápidamente se administre, mejor son los resultados, mejores son los resultados. Y entonces todos los pacientes que no tengan contraindicaciones, independientemente de la edad, deberían recibir este manejo. Esto incluye tanto ACV severo con puntajes NIS altos, es decir, si el riesgo de transformación hemorrágica por encima de 25 es muy alto, pero si el paciente llegó en las primeras 3 horas, yo de todas maneras puedo darle alteplasa porque el riesgo-beneficio es mejor para el inicio de la terapia. Y si el paciente tiene un NIS menor a 5, lo que decíamos de una ACV muy, muy leve, pero que le genere discapacidad al paciente, por ejemplo, un NIS menor a 5 que el único compromiso es la mano dominante o que el único compromiso es el habla, pues podríamos considerar también el inicio del tratamiento. Si está en 3 a 4.5 horas del inicio de los síntomas, también se recomienda el uso de alteplasa en todos los pacientes, excepto, ahora sí, los pacientes con puntajes NIS mayor a 25, donde el riesgo de transformación hemorrágica es muy alto, y los pacientes con evidencia radiológica de compromiso de un tercio o más de un tercio de la arteria cerebral media, donde también el riesgo de transformación hemorrágica es muy alto. Aquí hay un criterio que las guías ponen, que es la historia de ACV previo y diabetes mellitus, o sea, un paciente que tenga ambas cosas, que haya tenido una ACV y que además tenga diabetes, pero no es porque no se pueda utilizar, sino lo incluyen ahí, es porque los estudios que han demostrado que, que la alteplasa se puede dar entre 3 a 4.5 horas del inicio de los síntomas, pues estos pacientes fueron excluidos del estudio. Estaban, digamos, dentro de los criterios de exclusión. Entonces no sabemos realmente si existe un beneficio
cierto beneficio verdadero para estos pacientes, pero uno podría considerarlo también, digamos, caso a caso. Y la siguiente indicación sería si yo desconozco el inicio de los síntomas o es mayor a 4.5 horas. Y aquí lo que nos dice la guía es que si realizamos una resonancia magnética cerebral ponderada por difusión, que era lo que les decía que normalmente se hace en una ACV del despertar, que el compromiso es menor a un tercio de la arteria cerebral media y que además el NIS es menor a 25 y el riesgo de transformación hemorrágica no es tan alto, también podríamos iniciar la alteplasa. Entonces, digamos que esas son las tres indicaciones más importantes que uno debería saberse. Y ya lo que vamos a ver a continuación son cuáles son esas condiciones que nos contraindicarían la terapia. Aquí hay una diapositiva que me gusta poner porque son cosas que normalmente uno pensaría que son contraindicaciones, pero que realmente no son contraindicaciones. Entonces, pacientes, por ejemplo, con un infarto previo que están con aspirina y clopidogrel, que es muy frecuente, o por lo menos llegan bastantes pacientes con ACV y además infarto previo y están con estos medicamentos. Esto no es una contraindicación para el inicio de alteplasa. Pacientes que están en enfermedad renal crónica o pacientes que están con hemodiálisis y tienen un PTT dentro de límites normales, tampoco es contraindicación para alteplasa. Este, por ejemplo, es uno de esos casos, la enfermedad renal crónica por la pérdida de antitrombina 3 y por las alteraciones renales, pues puede tener un PTT elevado y puede tener trastornos de la coagulación. Este podría ser uno de los casos en los que si viene un paciente con un riñón muy comprometido, podríamos considerar, si no tenemos exámenes previos, solicitar tiempos de coagulación y después decidir si iniciamos o no terapia. Pero, por ejemplo, si riesgo-beneficio, el paciente está muy comprometido y está dentro de ventana, está a las 2 horas del inicio de los síntomas, pues también riesgo-beneficio no podría decir considero que es mejor iniciar la alteplasa e iniciarla inmediatamente. La anticoagulación crónica con warfarina, lo que les contaba, un paciente que venga con warfarina no está contraindicado para recibir alteplasa, pero es una de esas condiciones en donde necesitamos conocer el INR del paciente o en su defecto el tiempo de protrombina. Entonces, digamos que ese es uno de los casos en donde pediríamos los tiempos de coagulación antes de iniciar la alteplasa. La hipertensión o la hipoglicemia que responden al manejo médico. Entonces, lo que hablábamos, si el paciente llega hipertenso, pero mejora las cifras tensionales con un bolo de labetalol, o si llega hipoglicémico y mejora las cifras, mejora la glicemia después del manejo, pues también se puede iniciar el manejo con alteplasa si el paciente tiene una ACV. La mejoría parcial de los síntomas, y esto es algo interesante porque muchas veces uno está la creencia en que si el paciente llega con una ACV, por ejemplo, NIS de 20, y está a 3 horas o 4 horas del inicio de los síntomas y uno va y lo mira a la media hora y el paciente está con un IS de 5, que de hecho fue algo que nos sucedió, que me sucedió estando en la rotación de medicina de emergencias. Paciente que llegó muy comprometido con alteración de la movilidad del hemicuerpo, lo llevaron a TAC y cuando volvió de TAC estaba perfectamente bien. Entonces uno dice, bueno, ¿será que ya no le doy alteplasa? Pues realmente sí se debería considerar, porque no quiere decir que el trombo no esté ahí, no quiere decir que el paciente no vaya a volver a presentar los síntomas. De hecho, este señor que les cuento, pues a la media hora estaba otra vez como había llegado, con hemiparesia de medio cuerpo, con hemiparesia y con alteración del lenguaje. Entonces, pues sí se debería iniciar alteplasa en este caso si el paciente está dentro de la ventana. Eh, los pacientes que vengan con menstruación activa, con o sin hemorragia uterina normal, o tengan sangrado gastrointestinal o genitourinario leve y no tengan anemia, también pueden recibir alteplasa. Entonces, si el paciente viene con, por ejemplo, sangrado gastrointestinal, una hemorragia de vías digestivas bajas, pues esa sería uno de los casos en los que podríamos considerar solicitar primero un cuadro hemático y evaluar que el paciente no tenga anemia para poder iniciar la terapia con alteplasa. De nuevo, todo esto es riesgo-beneficio. Si el paciente está muy comprometido pues, y está dentro de ventana, podríamos considerar también el inicio de la alteplasa inmediatamente. Contraindicaciones relativas, lo que les contaba de la escala de ranking, una escala de ranking mayor a 2, una demencia en estadios avanzados. Esta no es una contraindicación real. Lo que sucede acá es que la guía dice como, pues discútalo con el familiar y tenga en cuenta las preferencias del paciente. Si el paciente realmente no quiere que se hagan maniobras avanzadas, está verdaderamente comprometido, no es funcional y ya cumplió con su expectativa de vida, pues utilizar la alteplasa, digamos que trae más riesgos que beneficios para el paciente. Entonces, pues eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Está la punción lumbar o la punción arterial de un vaso no compresible en los últimos 7 días. Esto es, por ejemplo, cuando se hace una biopsia
por un catéter intraarterial, o digamos que no es una punción arterial normal, como la que uno dice como gases arteriales. No, eso no se considera una punción arterial de un vaso no compresible. Y esta pues es una contraindicación relativa también. Trauma o cirugía en los últimos 14 días, pero esto no incluye trauma craneoencefálico o neurocirugía. Entonces, si el paciente tiene trauma craneoencefálico o neurocirugía, no se podría dar la alteplasa. Si es otro tipo de trauma u otro tipo de cirugía, es una contraindicación relativa y dependiendo del compromiso del paciente, sí se podría administrar. La presencia de un aneurisma intracerebral, siempre y cuando sea menor a 10 milímetros, o a una malformación arteriovenosa, también es una contraindicación relativa de la administración del alteplasa. Algunas otras, por ejemplo, una neoplasia intracraneal extraaxial, es decir, que no comprometa el parénquima cerebral, como un meningioma. Pacientes con un infarto agudo del miocardio concomitante o reciente. Esto es interesante porque, como les contaba, a veces llegan pacientes con un ACV y con un infarto al tiempo. Esto realmente no contraindica la administración de alteplasa. Es más, incluso la administración de alteplasa puede ayudar a resolver el cuadro del infarto. Existe definitivamente un mayor riesgo si el infarto es con elevación del ST, pero también tuvimos un paciente en la cardioinfantil que llegó con un ACV y con un infarto agudo sin elevación del ST, y que con el manejo del ACV resolvió su infarto, porque al final, pues, el mecanismo de acción de este medicamento es prácticamente el mismo a otros medicamentos que se utilizan para la trombólisis en infarto. Entonces, pues, no es una contraindicación absoluta, pues. En pacientes con ACV isquémico y pericarditis, acá pues lo importante sería tener un concepto de cardiología y mirar qué tan comprometido está el paciente. En pacientes con cáncer o en pacientes con estado de embarazo también hay que evaluar riesgo-beneficio. Y entonces las contraindicaciones, estas sí, absolutas, probablemente las que sí hay que tener presentes. Entonces, pacientes con un ACV leve, NIS menor a 5, con síntomas no discapacitantes, el riesgo de la administración del alteplasa es mucho mayor al beneficio, no se recomienda. Hemorragia intracraniana o extensa hipoatenuación en el TAC, y lo que vamos a ver ahí es que cuando hay un compromiso muy amplio, y eso lo vamos a ver con el ASPECS, ahorita vamos a hablar un poco de esa escala, en el TAC de cráneo, pues definitivamente no deberíamos utilizar la alteplasa. Pacientes con historia de ACV isquémico, trauma craneoencefálico o neurocirugía en los últimos 3 meses, paciente con antecedente de hemorragia intracerebral o hemorragia subaracnoidea, antecedente de coagulopatía, lo que decíamos de, por ejemplo, que tenga menos de 100.000 plaquetas, un INR mayor a 1.7, un PTT mayor a 40 o un PT mayor a 15, también nos contraindica la administración de alteplasa. El uso de enoxaparina a dosis completas en menos de 24 horas o de DOACs, por ejemplo, dabigatran, apixaban en menos de 48 horas. Y que el paciente tenga endocarditis infecciosa, disección aórtica tipo A y neoplasia intraparenquimatosa o un trauma craneoencefálico agudo. Estas diapositivas son definitivamente un poco densas y la idea no es que ustedes aprendan todo esto. Hay otras contraindicaciones incluso, pero estas me parece que son las más importantes y son como algunas cosas que por lo menos creo que es útil agruparlas. Entonces uno dice como, bueno, contraindicaciones a grandes rasgos son todo lo que sea neurocirugía o trauma craneoencefálico o hemorragia intracerebral, todo lo que sea alteraciones de la coagulación o uso de anticoagulantes. Y pues digamos estas que son muy particulares como el ACV leve o por ejemplo una disección aórtica, una endocarditis. Pero sí es importante tenerlas presentes y como les decía, normalmente mientras se está haciendo el código ACV, siempre hay una persona que, si el paciente llegó acompañado, siempre hay una persona del equipo que va y habla con el familiar y digamos que pasa por todas estas listas y dice como, bueno, el paciente tiene esta contraindicación y al final vuelve y le dice al equipo como, listo, no tiene ninguna contraindicación para el alteplasa, podemos utilizarla. Que aplicada a esto y a evaluar la historia del paciente. Si la historia del paciente no se conoce y no hay ninguna razón para creer que el paciente tenga una coagulopatía o no tenemos ninguna razón para pensar que haya tenido neurocirugía reciente y no tiene un familiar, no puede hablar, está, digamos, por su cuenta, se podría considerar también riesgo-beneficio. Si el compromiso es muy significativo, se podría considerar iniciar la alteplasa. Entonces, ¿cómo se inicia la alteplasa? Se inicia una dosis de 0.9 miligramos kilogramo, el máximo es de 90 miligramos, y se administra el 10% de la dosis en bolo durante el primer minuto,
y el 90% restante en 1 hora. Entonces, un paciente, por ejemplo, digamos de 100 kilos, que le vayamos a dar la dosis máxima, 90 miligramos. Le daríamos 9 miligramos en el primer minuto y el resto en los siguientes 59 minutos. Como les decía, el éxito de este tratamiento es tiempo dependiente. Hay que iniciarlo lo antes posible, tener monitorizado al paciente, estar revisando la tensión arterial y, muy importante, tener equipo de intubación a la mano. Una de las complicaciones del uso de alteplasa, es una complicación rara, pero puede ocurrir, es el angioedema por alteplasa. Y el angioedema puede colapsar la vía aérea. Entonces, si por alguna razón el paciente no está intubado ya porque tenga, por ejemplo, un Glasgow menor a 8 o tenga alguna otra indicación para intubarlo, pues hay que tener equipo de intubación a la mano en caso de que el paciente pueda presentar alguna de estas complicaciones. Como les decía, no hay que esperar a que salgan los resultados del hemograma o de las pruebas de coagulación si no tenemos ninguna razón para sospechar que puedan estar alterados. Y nuevamente mirar si el ACV es muy leve o muy severo, pues la posibilidad de transformación hemorrágica o la no necesidad de tratamiento. Y ya pasando entonces del código ACV, digamos que ese sería el código ACV estándar en un paciente que califica para una trombolisis farmacológica. ¿Cuáles son las indicaciones para trombectomía mecánica? Trombectomía mecánica básicamente es, pues sé que hay muchos estudiantes de tercero, de segundo semestre, y por lo menos yo no tenía esto claro en tercero. La trombectomía mecánica digamos, entrar como a través de un cateterismo y retirar el coágulo. Pero para que esto se pueda hacer, pues es necesario que el coágulo esté en una arteria de alto calibre, porque yo no puedo llegar a las ramas, por ejemplo, de M4, que es la última porción de la arteria cerebral media. Pues es muy difícil llegar a esas ramas con un cateterismo. Entonces es necesario que esté en una región que pueda ser, a la que se pueda acceder fácilmente. Y esto quiere decir, por ejemplo, carótida interna o la arteria cerebral media en su porción M1. Esta es la región donde tenemos mayor evidencia para el uso de la trombectomía mecánica. Y hay otros criterios importantes, que el paciente sea mayor de edad, que el NIS, como decíamos, pues sea mayor a 6, un NIS menor a 5, pues nos habla de que la ACV es muy leve y probablemente no requiere manejo, que el ASPECTS, que es una escala que vamos a ver ahorita, sea mayor a 6, que esté dentro de ventana, es decir, que esté en las primeras 6 horas del inicio de la ACV, y que tenga un ranking previo de 0 o de 1, es decir, que el paciente sea funcional. Ahora, si el paciente es candidato para trombectomía mecánica y además cumple con las indicaciones para administrar la alteplasa, hay que administrar la alteplasa de todas maneras. Entonces se administra la alteplasa y pues igual se hace todo lo demás para que el paciente pueda ir a trombectomía mecánica. Entonces el ASPECTS es el Alberta Stroke Program Early CT Score. Básicamente lo que nos habla es de evaluar 10 porciones de la arteria cerebral media en el TAC de cráneo sin contraste y nos habla del compromiso y también del pronóstico del ACV isquémico. Entonces, el ASPECTS básicamente uno comienza con 10 puntos y en cada una de las regiones en las que se identifique una hipodensidad en el TAC le va restando un punto. ¿Cuáles son las regiones que observamos? Observamos región de, digamos, frontal de la arteria cerebral media basal, es como la región opercular, sería M1, M2, que es como el polo temporal, M3, que es la región parieto-occipital, por así decirlo, ¿sí? M4, que está justo encima de M1 en el corte, es decir, se desplaza a un corte más superior y va a encontrar M4, M5, que está justo encima de M2, M6, que está justo encima de M3, y los ganglios basales, donde miramos eh, la cápsula interna, el núcleo lenticular, la cabeza del caudado y la ínsula. En cada una de estas regiones vamos a mirar si tenemos una hipodensidad. Y si la tenemos, entonces le vamos restando un punto a cada una por cada una de estas regiones. Entonces, lo que nos dice el ASPECTS es que, por ejemplo, si tenemos, y me devuelvo acá, si tenemos un ASPECTS menor a 6, es decir, que haya más de 4 regiones donde hay una hipodensidad, pues nos está diciendo que el compromiso de la circulación de la arteria cerebral media es demasiado extenso. Y eso nos contraindica el manejo porque primero la posibilidad de transformación hemorrágica es muy alta y segundo el beneficio y el pronóstico del paciente es muy pobre. Entonces realmente lo que se puede hacer ahí todavía no es mucho. Es importante también conocer que el ASPECTS solo evalúa la arteria cerebral media. Es decir, si tengo una alteración de la circulación posterior
o de la arteria cerebral anterior, pues eso se sale de lo que nos muestra el ASPEX. Hay un ASPEX para circulación posterior, no tiene tan buena validación, pero existe y se podría utilizar. Y vamos a ver que hay unas indicaciones para utilizar, para realizar, perdón, trombectomía mecánica en arteria cerebral anterior o en arteria cerebral posterior. Y estos son los cambios con respecto a las guías previas. Entonces, el primero, el más importante, que me parece ponerles acá, es este que dice podemos, que podemos considerar la trombectomía con stent en pacientes que cumplan criterios y que tengan un infarto de la arteria cerebral media en porción M2 o M3. Es decir, también se puede hacer trombectomía mecánica en estos pacientes. La evidencia no es tan buena. El grado de recomendación es BR, que quiere decir que los estudios son aleatorizados, pero son de categoría B. Y tenemos una evidencia que es 2B. Entonces, pues no hay tanta evidencia para soportarlo, pero se puede hacer. Y lo mismo para los pacientes que cumplen los demás criterios y tienen una ACV de la arteria cerebral posterior, arteria cerebral anterior, arterias vertebrales o basilar. Todo esto, digamos que está evolucionando hacia que cada vez más se pueda realizar intervención más de rutina de estos pacientes. Esto todavía yo por lo menos he visto que no se hace mucho, por lo menos en la fundación no se hace mucho, pero se podría realizar. Y aunque la evidencia no es tan buena, las guías ya dicen que se puede hacer. Lo mismo con pacientes que tengan una clasificación funcional mayor a 1, pacientes que de pronto no eran tan funcionales, necesitaban algo de ayuda para sus actividades del día a día, pero que cumplen los demás criterios, pues uno podría considerar la trombectomía mecánica. Hay una técnica de aspiración directa, que es básicamente como aspirar el coágulo, y hay otra técnica que es la trombectomía con stent. Ambas son igualmente efectivas en los pacientes que cumplen estos primeros criterios que les mostré al inicio, es decir, estos de acá. En estos podemos utilizar las dos técnicas, aspiración directa o stent. En los pacientes de estos criterios, digamos, adicionales, como M2, M3, arteria cerebral posterior, anterior, pues se prefiere todavía la trombectomía con stent porque no hay tantos estudios para la técnica de aspiración directa. Y esa es una escala que nosotros utilizamos parecido al TIMI de infarto, que nos habla de la reperfusión posterior a un cateterismo. Pues aquí tenemos el TICI, que es el Modified Treatment in Cerebral Ischemia Score, y nos habla de la perfusión posterior a una trombectomía mecánica. Un puntaje de 0 quiere decir que no hay perfusión, que persiste la obstrucción completa. 1 quiere decir que hay perfusión, pero está limitada o puede ser muy lenta. 2A y 2B quiere decir que hay perfusión parcial y depende de si es menor al 50% del territorio vascular perfundido o mayor al 50% del territorio vascular perfundido. Y 3 es perfusión completa, que sería lo ideal. Lo ideal sería tener un 2B o un 3 en todos los pacientes en los que se realiza trombectomía mecánica para hablar de una trombectomía, digamos, exitosa. Ahora vamos a hablar de estos dos estudios, ya para dar cierre un poco al código ACV, que son el estudio Down y el estudio Diffuse 3, ambos salieron en el año 2018, ambos fueron publicados en el New England Journal of Medicine, y ambos fueron estudios para tratar pacientes con trombectomía mecánica posterior a 6 horas del inicio de los síntomas. En el caso del estudio Down fueron 206 pacientes, 6 a 24 horas desde el inicio de los síntomas, que tenían ACV de la arteria cerebral media en M1 o de la carótida interna, y en el Diffuse fue el mismo criterio, pero en 128 pacientes y de 6 a 16 horas. En ambos casos, lo que se trató de identificar fue si, utilizando unas imágenes que les voy a mostrar a continuación y un software que les voy a mostrar a continuación, si había un mismatch entre la clínica y el tamaño de la ACV. Es decir, si el core de la ACV, la región de la ACV que realmente está en necrosis, que no se puede recuperar, comparado con la condición clínica del paciente y con el tamaño de la penumbra, podíamos, o sea, si había suficiente tejido para salvar. Y por ejemplo, en el estudio de Diffuse 3, la relación fue de 1.8, ese fue el criterio. Si hay un tamaño del core, un tamaño de la penumbra, perdón, que es 1.8 veces mayor al tamaño del core en relación, quiere decir que hay suficiente tejido para salvar y que la trombectomía mecánica se puede realizar. En el Down se dividieron los pacientes en 3 grupos, pero fue algo muy similar, digamos que dependiendo de la edad y del puntaje del NIS, se consideró un volumen del core diferente, mientras que en el Diffuse el volumen del infarto fue en todos los casos de 70 mililitros, ese era el tamaño que tenía que tener el infarto, menor a 70 mililitros. En el Down pues se dividió por grupos de etarios,
Y en ambos casos lo que se miró fue cómo le iba a los pacientes, digamos, en recuperación de la funcionalidad de los 90 días, qué tan funcionales eran utilizando la escala de ranking. Entonces, si por ejemplo habían pasado de un ranking 4 a un ranking 2 o un ranking 1 y ya podían hacer sus actividades del día a día de una manera mucho más normal. Otros objetivos que se miraron en los estudios fue la mortalidad, los eventos adversos, la tasa de hemorragia intracerebral, el puntaje de la escala NIS. Y en ambos estudios se encontró que en pacientes que cumplían estos criterios, hacer la trombectomía mecánica en este periodo de tiempo extendido era beneficioso y se asociaba con una mejor categoría funcional en los 90 días y con unos mejores pues, objetivos secundarios. Entonces, ¿cómo se realizó esto? Para ser un poco más claro con esta parte. Digamos que el mismatch se utilizó con este software que se llama Rapid, hasta donde tengo entendido, aquí todavía no está disponible, no sé si ya habrá llegado, pero básicamente se realizan dos cortes en la resonancia, perdón, en la tomografía por perfusión, se realizan dos cortes en diferentes tiempos. Y en uno de estos cortes se mira el core, el software identifica automáticamente el core y lo compara con la región de penumbra. Entonces, por ejemplo, veamos esta imagen de acá, el core es lo que vemos en morado, la región de penumbra es lo que vemos en verde, y al hacer una relación, es decir, dividir esta área sobre esta área, tenemos una relación de 2.4. Esta área es 2.4 veces más grande que esta, y eso cumple el criterio que decía, bueno, si la relación es mayor a 1.8, el paciente se beneficia. ¿Cuál es el otro criterio? Que el volumen del infarto sea menor a 70, que en este caso también se cumple. Entonces, si yo tengo este paciente, por ejemplo, que tiene más de 6 horas del inicio de los síntomas, tiene un infarto de un tamaño, digamos, el core es de un tamaño pequeño y tiene una penumbra relativamente grande, todavía se beneficia de utilizar la trombectomía mecánica y pues eso va a mejorar su funcionalidad. Entonces, digamos que esto es como lo que está surgiendo y probablemente si no ha llegado acá a Colombia, llegará en los próximos años, supongo, y es algo que se puede utilizar para ampliar la ventana, porque realmente antes de esto, si un paciente llegaba con más de 6 horas de inicio de los síntomas, pues no había nada que hacer. Entonces, con esto por lo menos tenemos hasta 24 horas para algunos pacientes poder realizar el tratamiento. Y ya habiendo terminado con la parte de la atención del código ACV, vamos a hablar de con qué se deja el paciente. O sea, el paciente ya solucionó su cuadro, se realizó el tratamiento, supongamos que le fue muy bien y mejoró, que hay que dejarle al paciente de medicamentos. Así como en un infarto, por ejemplo, tenemos que dejar aspirina, antiagregación, estatinas, beta bloqueador. En una ACV también hay evidencia para algunos medicamentos. El primero es aspirina. Idealmente todos los pacientes deberían irse antiagregados con una dosis de carga de 325, acá la presentación es de 300 de carga, seguido de 100 miligramos día. Y se debe iniciar 24 horas después de que se administró la alteplasa. Si los pacientes tienen un ACV leve y no se administró alteplasa, porque por ejemplo dijimos como, bueno, riesgo-beneficio no vale la pena, el paciente tiene un ACV muy, muy leve, también se puede iniciar aspirina, 100 miligramos día, y clopidogrel, 75 miligramos día, con una dosis de carga de 300, y se puede dejar 3 meses. Y al final de esos 3 meses se puede considerar continuar la monoterapia con aspirina. Esto pues ayuda por lo menos a que los pacientes puedan tener una mejoría gradual de los síntomas. No, en cuanto a las estatinas, no existe suficiente información. Sí se recomienda que se tome un perfil lipídico y que nosotros tratemos, digamos, los trastornos que observemos en ese perfil lipídico, pero no es como un infarto, por ejemplo, que a todos los pacientes se les manda estatinas a altas dosis. Esto todavía no está tan estudiado en ACV. Y el uso de anticoagulantes en ACV no se ha encontrado una ventaja significativa. Entonces, lo único, o sea, digamos que la única ventaja sería si el paciente tiene una fibrilación auricular y tenemos un ACV cardioembólico. En ese caso, sí deberíamos anticoagular al paciente para prevenir nuevos accidentes cerebrovasculares. De lo contrario, realmente no se ha visto que el uso de anticoagulantes, por ejemplo, mandar al paciente con un DOAC para la casa, como dabigatran o como apixaban, ayude, pues no se ha encontrado. Y entonces vamos a hablar de las dos complicaciones, ya para cerrar, las dos complicaciones más importantes del uso de alteplasa. Entonces, durante el tratamiento del código ACV, durante el manejo del ACV, si el paciente va a recibir alteplasa, yo tengo que conocer estas dos opciones, estas dos complicaciones. La primera es la hemorragia intracerebral, una conversión hemorrágica del ACV. Si esto ocurre, hay que inmediatamente detener la infusión de alteplasa, hay que solicitar
hemograma, solicitar tiempos de coagulación, probablemente también evaluar pues, el tipo de sangre del paciente y mirar si necesitamos hablar con banco de sangre para reservar alguna unidad de sangre en caso de que el paciente pues, presente un sangrado masivo, hacerle un TAC de cráneo sin contraste de urgencia. Y tenemos algunas opciones. Se ha visto que el uso de ácido tranexámico, de 1 gramo de ácido tranexámico en 10 minutos, pues ayuda a controlar el sangrado. Aquí lo importante también es que el paciente lo vea en neurocirugía, que lo vea en hematología y pues evaluar si el paciente después puede ser candidato a algún manejo de esta hemorragia intracerebral, un manejo quirúrgico de la hemorragia intracerebral. Y lo otro que podemos hacer es infusión de crioprecipitados, que esto pues también es una opción disponible. La otra opción que tenemos también es el angioedema, que era lo que les contaba de que siempre hay que tener un equipo de intubación cerca. En caso de que esto ocurra, pues podemos evaluar si el paciente definitivamente requiere intubación o si el edema no está tan avanzado y solo compromete, por ejemplo, digamos, no compromete la laringe o la parte de atrás de la orofaringe, la parte posterior de la orofaringe, pues podríamos no considerar intubarlo, pero sí deberíamos quitar la infusión de alteplasa. Y si el paciente por alguna razón está tomando un IECA, también quitarlo, porque el IECA se asocia con angioedema. Entonces se ha visto que los pacientes que vienen con un IECA de base y que además reciben alteplasa, pues tienen una mayor tasa de angioedema por alteplasa. Y aquí podríamos utilizar metilprednisolona, 125 miligramos, difenhidramina, que es un antihistamínico, o, por ejemplo, famotidina, la ranitidina ya no porque la sacaron del mercado, pero podríamos utilizar, por ejemplo, famotidina, que también es un antihistamínico, para tratar de disminuir el angioedema. En casos severos en los que realmente no se pueda controlar el angioedema, podríamos utilizar epinefrina subcutánea o en nebulizador. Digamos que no me parece tan importante que se aprendan el manejo, pero sí que reconozcan que estas son dos complicaciones importantes y que si algo de esto ocurre, lo que hay que hacer es detener la infusión de alteplasa. Y pues sobre todo si el angioedema es severo. Si el angioedema no es tan severo, pues uno podría considerar seguirla, pero lo más importante es saber que esto puede suceder y que hay que pensar en detener la infusión de alteplasa. Si hay un sangrado intracerebral, definitivamente hay que detener la infusión de alteplasa. Y pues eso sería lo que les traía para el día de hoy. Me gustaría que me escriban sus preguntas, ya algunos lo han hecho, y pues que podamos discutir lo que tengan por preguntar. Buenas noches, muchachos, ¿me escuchan ahí? Sí, doctora, lo escuchamos. Bueno, perfecto. Qué pena que ando en días post-COVID y todavía estoy súper congestionado y todo, pero Diego, gracias por la charla. Yo antes de hacer cualquier comentario quisiera primero que evaluáramos todas las preguntas que tengan, porque esto es un tema bastante complejo. Creo que la idea de darle como el enfoque hacia código ACB me pareció muy, muy bueno, muy interesante, porque es un tema muy complejo e incluso del mismo código ACB salen muchas dudas. Hay algunos comentarios que yo quiero hacer, pero quiero primero que revisemos las preguntas porque quizá en algunas de ellas, en una gran parte, esté incluso lo que vamos a mencionar en los comentarios. Entonces vamos de una vez a las preguntas porque esto es un tema clave, muchachos, y es un tema del que vamos igual a seguir hablando todo el tiempo. De hecho, voy a comentarle después a Diego más tarde, a Mariana, a Sofía por privado, una idea que tengo bastante chévere con esto para ver si podemos hacerla al final en caso de que los módulos nos lo permitan. Entonces, adelante con las preguntas. Incluso Diego, si usted también tiene, adelante. Pues voy a empezar, doctor, con una de José Alejandro Domínguez, que dice como en el caso hipotético, donde la hipodensidad sea bilateral en el mismo nivel, si se restarían 2 puntos del aspe. Uy, Eh, uy, qué pregunta tan interesante. Bueno, primero lo felicito con esa pregunta, ¿sí? Lo felicito. Y segundo, la respuesta es sí. Sí se restaría. Son casos muy exóticos, pero son casos que han mostrado en los congresos en los que los pacientes tienen de manera simultánea un compromiso bilateral que usualmente obedece a dos cosas. La primera, obedece a eventos embólicos. Siempre que ustedes vean una afectación multiterritorio, por ejemplo, no solamente que esté en un hemisferio y otro, sino también que dentro de un mismo hemisferio, por ejemplo, esté en la arteria cerebral anterior y otro en la arteria cerebral media, tenemos dos posibilidades. Una que sea cardioembolismo, por ejemplo, en el caso de una fibrilación auricular, o la otra en caso que haya una enfermedad carotidia, ¿sí? Alguna placa que genera una estenosis, una placa que es inestable y que genera un fenómeno de embolismo arteria-arteria.
Realmente a uno le llama la atención que la mayoría de estudios en enfermedad carotidia hablan es de estenosis, y hoy en día ese concepto está cambiando mucho, porque siempre definen enfermedad carotidia sintomática como la presencia de cierto grado de estenosis, que comienza desde el 50% y va hasta el 100%. Pues dependiendo del porcentaje uno toma una conducta que en la mayoría de casos es quirúrgica en ese contexto, que es con endarterectomía. Ese es un tema completamente diferente. Pero lo que le quiero decir es que sí, usted sí toma los dos territorios, porque quiere decir que simultáneamente se están afectando los dos. Y si yo tengo un tejido más friable, un tejido más afectado, ¿sí?, es más susceptible de que ocurra trastornación hemorrágica. Así que sí, sí, sí y sí. Y aproveché para botarles el tip de que cuando ustedes tienen afectación multiterritorio o hemisférica bilateral, hay que pensar en cardioembolismo y en enfermedad carotidia, ¿sí? Bajo ciertos contextos. Pero si es bilateral, sí mucho pensar en cardioembolismo, ¿no? Ténganlo en cuenta. Pero muy buena pregunta, muy buena y sí se tiene en cuenta. Listo, doctor, gracias. Pues yo aprovecho para preguntarle, o más bien para pedirle que nos cuente un poco. Yo había hablado con usted esto ya hace rato, pero no sé si ha cambiado algo de si se está utilizando los criterios de extensión de más de 6 horas para trombectomía mecánica acá. Yo sé que en la cardioinfantil no, pero no sé si de pronto en otro hospital sí, y cómo se está haciendo eso. Vale, claro que sí, Diego. Sí se está utilizando, efectivamente. El Rapid ya está en Colombia. En cardioinfantil no contamos con el Rapid ni en Mederi, pero el Rapid ya está en Colombia, que es el software del que les hablaba Diego. Hoy en día estamos utilizando los criterios DON, no estamos utilizando los criterios Diffuse, no tanto porque no tengamos equipos de perfusión por TAC o perfusión por resonancia, porque eso sí los tenemos. Les voy a poner un ejemplo. Mederi tiene un equipo de perfusión por resonancia súper interesante, pero como los estudios, como les mencionó Diego, están hechos, es con el software de Rapid, todavía no se puede extrapolar esa información a otro tipo de software u otro tipo de sistema de análisis de perfusión. Lo que se está utilizando es el DON, ¿sí? El protocolo DON, que fue ese estudio que les mostró Diego, que la diapositiva estaba como hacia el lado izquierdo, que es el que utiliza este mismatch, que yo prefiero llamar desacople, ¿sí?, entre la clínica y la imagen. Eso es lo mismo que él les había explicado, y es qué tanto tejido hay por salvar versus el tejido que ya se murió, ¿ok? Cuando ustedes les mencionen el término core en ACV, en infarto cerebral, ¿sí?, hace referencia a la zona que ya se murió, a la zona irreversible. Después, si ustedes leen más al respecto o cuando tengan la oportunidad de rotar en clínicas, hablamos sobre un concepto que es el infarto reversible, o más bien el DW reversible, ¿sí?, por una secuencia de difusión, que eso es un concepto muy, muy interesante del que después hablamos. Pero para esto, para fines de esto, ¿sí?, lo que hicieron en ese estudio DON fue tomar una resonancia y correlacionarla con los síntomas del paciente, medidos por la escala NIHSS, ¿sí? Seleccionaron unos grupos de edad que básicamente era menor de 80 años o más de 80 años, y seleccionaron un puntaje NIHSS que básicamente era menor de 10, entre 10 y 20 y más de 20. Como esas son las características clínicas de los pacientes, eso lo compararon con los estudios de resonancia. Resonancia definía como qué tanto medía el infarto, o sea, el tejido que ya se había muerto, ¿sí? Y describieron unos volúmenes, 21, 31 y 51 para ser puntuales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene un NHSS de 28 puntos, pero tengo un infarto que mide 10, pues quiere decir que la zona de penumbra me está explicando los síntomas del paciente. O sea, los síntomas del paciente son secundarios a la zona que está en riesgo de morirse, pero que no se ha muerto. Y que la zona que se murió todavía es muy chiquita. Eso quiere decir que vale la pena intervenir a ese paciente. Y es por eso que nosotros hoy en día hacemos eso, porque se requiere una resonancia convencional, que la tenemos en centros como Fundación Cardioinfantil y Hospital Mederi, ¿sí?, y la clínica del paciente. Y que además ese estudio nos permite llevarlos hasta 24 horas. Así que el protocolo DON en Colombia sí se está haciendo. La idea es que se empiece a aplicar en Fundación Cardioinfantil, porque en Mederi ya hemos hecho protocolos DON, ya los hemos hecho, ¿sí? Y a los pacientes les ha ido bien, porque hoy en día la definición de ACV, de AIT y en general de enfermedad vascular hace referencia es a la medición de la afectación por tejido. Yo siempre he pensado eso y creo que ustedes han dado cuenta, yo voy en contra de todo lo que son recomendaciones generales, ¿sí? Porque cada caso debe individualizarse.
y no hay nada más individualizado que mirar el cerebro a cada persona. Y eso es lo que se basa en ese principio. Entonces, Diego, después de toda esa mención del estudio, después para que de pronto los estudiantes que están escuchando y algunas personas que no han tenido la oportunidad de estar en la clínica como que entiendan un poco más, después de eso le digo que sí y que lo que estamos haciendo es el protocolo DON. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Pues por ahora esas son las preguntas que tenemos. No sé si quiere hacer algún comentario de la charla. Bueno, Diego, pues muy buena charla. Es un tema muy complejo, como lo dije. Hay una cosa que quiero que quede muy clara y es que el concepto es ataque cerebrovascular. Yo sé que eso uno se la pasa mencionándolo y es posible que uno por error le diga accidente. La razón por la que cambiaron eso es porque un accidente ocurre por algo al azar. Y lo cambiaron es porque uno, el ACV puede ser prevenible. Y dos, porque cuando uno habla de accidente, los accidentes pueden ser leves o no. O sea, no es lo mismo que a mí me rayen el carro y yo tengo un accidente, ¿cierto? Porque eso es un accidente, a que tengo un accidente en el que me estrello y mato a 4 personas. Entonces, dado que hay como un gradiente de severidad con la palabra accidente, la AJA en su traducción en español decidió dejarlo como ataque. ¿Sí? Entonces, no se les olvide que hoy en día el concepto es de ataque cerebrovascular, no se les olvide nunca. La escala de, vamos ahora al otro comentario que les iba a hacer. La escala de NIHSS es una escala que originalmente se validó por un estudio que hicieron en Cincinnati con naloxona. Cuando validaron esa escala, evaluaron efectivamente algunos puntos de severidad y algunas manifestaciones clínicas. La escala de NIHSS, como lo mencionó Diego, es para la arteria cerebral media. Solamente tiene un punto que no está explicado por la arteria cerebral media y es el punto de la ataxia, precisamente como para alertar de que posiblemente pueda corresponder a una afectación de circulación posterior, ¿cierto? Porque si yo tengo ataxia, bueno, es otra discusión diferente, pero en general me ubica es hacia la circulación posterior, hacia la irrigación de la región vulvar, hacia la irrigación cerebelosa, ¿sí? Hacia la región pontina, hacia los núcleos vestibulares. Bueno, eso es un asunto diferente, pero es para prendernos las alarmas en eso, ¿no? Entonces, cuando tenemos la escala en IHSS es para ver la afectación generada por lo irrigado por la arteria cerebral media, ¿de acuerdo? En ese vez que les conté el estudio de Cincinnati naloxona, trazaron unos puntos de corte. Yo lo que les quiero mencionar de la escala de IHSS es dos cosas esencialmente. La primera es que ustedes deben entrenarse en esa escala. Eso es lo más importante, porque el ACV les va a llegar a ustedes de internos, de estudiantes, de médicos generales, de residentes. El ACV es una emergencia médica y les va a llegar en todo lugar. Les va a llegar en un hospital de cuarto nivel o en un centro de salud o en un puesto de salud o en un cambio. Les va a llegar y las decisiones, ¿sí? El pronóstico, porque la escala no fue originalmente creada para pronóstico, sino después se dio cuenta que sí. Es más, después se dieron cuenta que el NIHS se correlacionaba con que la probabilidad del infarto fuera embólico, por ejemplo, o con que la probabilidad de hemorragia o transformación hemorrágica fuera mayor según el NIHSS. O sea, es una escala que nos sirve para muchas cosas, ¿sí? Nos sirve para pronóstico funcional, ¿sí? Para muchas cosas. Entonces, un mensaje que quiero que sepan del NIHSS es que los invito a que se certifiquen el NIHSS. Entren a la página, ¿sí? Del NIHSS, ustedes lo pueden encontrar en Google súper fácil, ¿sí? Y si quieren pongan después de NIHS, pongan Certification. Ahí los va a mandar a un curso que es gratis, el que les enseñan a hacer la escala, porque la idea es que la escala sea reproducible a lo largo de toda la comunidad. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente, ¿sí? Como neurólogo, y le hago una escala en IHSS y estoy hablando con un emergenciólogo y el emergenciólogo se la hace, se supone que debe haber una variabilidad máxima de 2 puntos, no más de 2 puntos, porque quiere decir que la estamos haciendo igual, ¿o no? Entonces, los invito a que hagan eso porque eso es muy importante. Y lo segundo que les quiero mencionar de la escala de IHSS es que, aunque Diego lo mencionó muy bien, y eso dicen las guías, y que sí, yo sé, quiero que aprendan de las guías, yo difiero un poco con el concepto de que NHSS menor a 5 no se trombolice. Diego lo puso muy bien, que síntomas discapacitantes, y yo siento que eso es un bache muy grande, ¿sí? Hay una definición muy puntual que dan en las guías, ¿sí? Antes de que fueran actualizadas sobre qué es un síntoma discapacitante. Y ese síntoma discapacitante hace referencia o tiene un NHSS mayor de 5, pero si es menor de 5, al menos tiene 2 puntos en la parte visual,
¿cierto? O tiene al menos 3 puntos en la parte motora, o es un síntoma que a la percepción del paciente sea discapacitante. Y ese es el que me parece más interesante. Yo siempre les cuento una historia, seguramente las personas que han rotado se acuerdan de la historia que les cuento porque a mí me marcó, pero se los voy a contar. Un paciente llegó con disartria, no más, disartria. Si ustedes van a ver la escala de NIHSS, la disartria, si es leve, que era la del paciente, marca un punto, uno. Y el paciente era locutor. Entonces, muchachos, ¿es discapacitante? De pronto para ustedes no. Y es que eso es lo interesante de todo esto. Uno hay veces cree que lo discapacitante es lo que uno piensa, uy, sí, pobrecito tal cosa, o uy, no, eso está muy severo. Pero para el término del paciente es su profesión. Y ese paciente se trombolizó y le fue bien, ¿sí? Porque era un paciente que tenía, ¿sí?, un déficit discapacitante y que tenía NHS menor de 5 y se trombolizó. Porque hay otro mensaje, ya que dejé hablar del NHSS, y es para donde va a pasar, y son los criterios de trombolisis. Criterios tanto en indicaciones como en contraindicaciones. En cuanto a contraindicaciones, si ustedes se ponen a pensar en la clínica, realmente no hay unas condiciones como tan claras, o más bien algo que uno le dé tanto miedo para trombolizar a un paciente. O sea, quiero que se metan en la cabeza que siempre la idea sea trombolizar al paciente. O sea, ustedes tienen que llenarse de razones para no trombolizar que para trombolizar. Y hoy en día todavía vemos eso y es muy triste. Es incluso algunos neurólogos como intentan justificar no trombolizar a un paciente. Eso es algo muy triste, porque la idea es antes justificar cómo se tromboliza. Y si ustedes ven que me pareció muy importante la diapositiva de Diego respecto a las contraindicaciones, quiero que las tengan a la mano y que las revisen constantemente, ¿sí? Ya que ustedes, a medida que repitan eso, se les va a quedar más en la cabeza, y la idea es que esté en la cabeza, no es que esté en un teléfono, no es que siempre yo les digo lo mismo, pero ténganlo para que ustedes lo vean, que yo sé que de tanto verlo se las van a aprender. Si no están esas contraindicaciones absolutas, muchachos, de una, las contraindicaciones relativas son precisamente relativas. Relativas porque se individualiza el caso y yo determino riesgo-beneficio del paciente. Pero se los digo en mi experiencia, y es que cuando uno tiene una contraindicación relativa, casi siempre se va al beneficio del paciente. Porque uno siempre le tiene miedo que el sangrado, que la transformación hemorrágica, ¿sí? Hay una escala que se llama la escala Sedan, ¿sí? Esa escala Sedan determina el riesgo de transformación hemorrágica, ¿sí? Y hay otra escala que se llama el Dragon Score, que también determina eso y además lo asocia a funcionalidad. Una de las variables es el NIHSS, estoy de acuerdo, pero otro, estoy hablando ahora puntualmente del SEDAN, pero otro, por ejemplo, es la edad, presencia de cambios en la tomografía, nivel de glucosa, ¿sí? Porque vemos que la hiperglicemia favorece transformación hemorrágica. Les aseguro que si ustedes corren esa escala, hagan de cuenta que ustedes están corriendo el Hasplett, ¿sí? Ustedes, cuando tienen una fibrilación auricular, ustedes calculan el Hasplett, ¿cierto? Para ver si tiene riesgo de sangrado, pero ustedes, aunque tengan un Hasplett mayor de 3 y el paciente tiene indicación de anticoagulación, no quiere decir que no lo hagan, sino que ustedes intentan controlar esas variables para que el paciente no sangre. Hagan de cuenta que con el ACV es igual. Yo intento controlar variables para que no sangre. Una de esas, por ejemplo, es la presión arterial. Otra de esas es la glucosa, como ya Diego se los explicó. Entonces yo quiero que tengan en la cabeza eso. El riesgo de transformación hemorrágica es demasiado bajo, es muy bajo. De hecho, a través de Diego les voy a compartir una imagen que yo le digo, o nosotros en la residencia le decíamos los muñequitos, y es una escala o un gráfico que sacó la AJA, y algunos internos que habrían rotado conmigo se acordarán de los muñequitos, ¿sí? Hay una escala, un gráfico que sacó la AJA que es súper interesante, que muestra el riesgo de muerte por transformación hemorrágica, que muestra el riesgo de transformación hemorrágica sintomática, o sea, que no genera la muerte, pero que genera un empeoramiento del paciente, y otro que muestra transformación hemorrágica sin repercusión clínica alguna. Y ustedes se van a dar cuenta que el riesgo de lo primero, o sea, que el paciente se muera por transformación hemorrágica, es del 1% o menos. Y que el riesgo de que el paciente tenga una transformación hemorrágica sintomática es alrededor del 3 al 4%. Es muy bajo. Mientras que miren el beneficio de todo el porcentaje que resta. Entonces los invito a eso. La idea es siempre intervenir, siempre intentar la trombolisis, que eso me parece muy importante. Yo sé que voy al revés con lo que les voy a decir, pero Diego les hizo énfasis en algo, y es cuál es el único paraclínico que se necesita, y es la glucometría, muchachos. La glucometría es lo más importante antes de hacer una trombolisis. Ustedes no se imaginen la resonancia
en la residencia, ¿cuántas veces me llamaron a mí 2 o 3 de la mañana? Yo bajaba a ver un paciente que no, que coigo, y yo la glucometría, no se la hemos hecho, doctor. ¿Se la toman? 20. Y uno, no, ¿sí me van a entender? Y ahí sí la de Lázaro, le ponían dextrosa y el paciente de una estaba perfecto. Entonces, no se les olvide eso, la glucometría es algo importantísimo. A no ser que el paciente tenga otros antecedentes, ustedes sí toman efectivamente otros paraclínicos. La actualización, una actualización que creo que fue 2018 de la AJA, mencionaba sobre la importancia de tomar de rutina electrocardiograma y troponina antes de hacer la trombolisis, ¿sí? Eso es algo por discutir, porque yo puedo, después de la trombolisis, hacer el electrocardiograma, porque la idea de tomar el electrocardiograma era para ver si el paciente, uno, estaba infartado al mismo tiempo o no, y dos, si encontrábamos de pronto una fibrilación auricular o alguna otra arritmia que explicara como el cuadro clínico. Pero pues si lo hacen durante la trombolisis o lo hacen después de la trombolisis, pues realmente no cambia mucho, ¿sí? El asunto de la troponina, además de ver si el paciente se estaba infartando, ¿sí? Porque realmente eso es muy difícil, ya que como ustedes sabrán en sus rotaciones de medicina interna, el ácido isquémico eleva troponinas es para saber el pronóstico. Y ahí les boto la pregunta o la respuesta más bien de cuando ustedes en su rotación de medicina interna o cardiología les digan, bueno, ¿por qué el ACV eleva troponinas? ¿Sí? Y la razón de eso es que los que elevan especialmente troponinas son ACV severos, extensos, y hemos visto que usualmente comprometen la ínsula. La ínsula tiene un papel autonómico muy importante, tiene un papel sobre el control simpático y parasimpático. Y lo que ocurre, hagan de cuenta que es como si fuera una miocardiopatía Takotsubo. En ese contexto se llama miocardio neurogénicamente aturdido. Entonces, esa descarga adrenérgica, esa descarga simpático-mimética, induce cambios no solo hemodinámicos, sino estructurales miocárdicos que explican la elevación de la troponina. Entonces dicen como, no, troponina para pronóstico, claro, pues porque quiere decir que entonces yo voy a tener además complicaciones cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el infarto seguramente es extenso. ¿Por qué? Porque seguramente compromete la ínsula. Pero no está mal si ustedes toman ese paraclínico después. Entonces no se les olvide que lo primero de todo es la glucometría. La escala de Aspects, muchachos, ustedes se van a demorar mucho en aprendérsela. No pasa nada. Uno lo aprende desde tanto hacerla y de tanto aplicarla. Ténganla también si quieren en sus teléfonos, al igual que las contraindicaciones, repásenlas. Como Diego lo dijo muy bien, está validada para la arteria cerebral media. Como él también lo dijo muy bien, hay un aspecto de circulación posterior que involucra los tálamos, los pedúnculos cerebrales, los dos hemisferios cerebelosos. En fin, eso es otra cosa que en este momento no me interesa que aprendan tampoco, ¿sí? Entonces, vayan repasando la escala de Aspects. Hay algunos ejercicios interesantes por YouTube. Ustedes pueden buscar Aspects Scale o Aspects CT Score Calculation Exercises o Examples, y ahí en YouTube les muestran unas cosas bastante interesantes. Esto es tan difícil que en todos los congresos de vascular siempre hay un ejercicio de cálculo de Aspects, tanto para neuroradiólogos como para neurólogos y neurólogos vasculares, así que esto es de ver y de ver y de ver imágenes. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Nada, lo de trombectomía mecánica, pues ya lo hablamos, las ventanas extendidas, pero para ustedes de manera práctica apréndanse lo que es con la regla del 6. Si ustedes se vuelven a la diapositiva de Diego pues puso la regla del 6, ¿sí? Porque es la edad mayor de 18 años, el ASPES mayor o igual a 6, el NHS mayor o igual a 6, que se encuentra las primeras 6 horas, ¿sí? Esa regla del 6 nos sirve mucho y ténganla ustedes en su cabeza, ¿sí? Sin embargo, pues no está de más que en ciertos casos recuerden que tenemos una ventana igual hasta 24 horas con el protocolo que les conté que hacemos acá en Colombia. ¿Listo? Eso es un tema muy interesante, hay muchas cosas de qué hablar. Prevención secundaria es otro asunto diferente. Ahí Diego les explicó sobre la importancia de dejar a los pacientes con antiagregación. Obviamente, si yo encuentro una indicación de anticoagulación, pues no lo voy a mandar antiagregado, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un paciente con ACV, que eso es otra cosa porque este es el contexto de código. Por eso me parece que Diego enfocó la cosa como debía ser. Sí, yo la verdad estaba expectante a ver cómo era la charla, pero me parece que le enfocó bien porque eso es un asunto diferente. Pero les mencionó sobre la prevención secundaria algo y es la importancia de la antiagregación, ¿sí? La idea es que los pacientes tengan monoantiagregación, sea con aspirina clopidogrel, pero se prefiere aspirina, ¿sí? Y solamente tengan antiagregación dual en el contexto en el que el paciente tenga un ACV menor no trombolizado. ¿Y qué es ACV menor no trombolizado? La mayoría de estudios lo hicieron con un NHSS menor de 3, pero hay uno que lo hizo con un NHSS menor de 5. Así que
bajo algunos criterios se puede considerar con un HDSS de 5 menos, pero idealmente debería ser de 3 o menos, que no fue llevado a trombolisis. ¿De acuerdo? Esa sí es una indicación para dar tanto aspirina como clopidogrel por 21 días y después de los 21 días continuar solamente terapia con aspirina. La otra indicación es a la IT, pero esto no es una charla de IT, así que pues no vamos a hablar de eso. Bueno, eh, obviamente el contexto de que el paciente después de esto necesite los estudios para ver por qué dio el ACV, eso también es otra cosa diferente porque aquí estamos hablando de código ACV. ¿Listo? Entonces, nada, muchachos, esos eran los mensajes que quería que tuvieran. Ya saben que cualquier cosa me escriben el correo, seguramente, no sé, si han surgido más preguntas, con mucho gusto estoy dispuesto a que las discutamos, ¿sí? Si por alguna razón, siempre lo he dicho, les da pena preguntar o la duda les surgió no a las 8 de la noche, sino mañana a las 9 de la mañana, no importa, me escriben que tienen mi correo, que cualquier cosa estoy para ayudarlos. Bueno, felicitaciones, Diego. Listo, doctor, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Y sí, como decía el doctor, cualquier duda, pues también nos lo pueden decir a nosotros y nosotros se lo hacemos llegar al doctor para resolverla, ya sea por el grupo de WhatsApp, por la siguiente reunión, no hay problema. Nos vemos entonces en 15 días para la próxima charla y pues nada, estén muy pendientes del grupo y de las redes para ver el horario y la fecha. De acuerdo, listo, de una. Muchas gracias, muchachos, ya saben, todo el tiempo. Este tema es de los más importantes, así que estén pendientes ahí. Bueno, cuídense mucho y que les vaya muy bien.